Muy, pero muy buenos días, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Damos gracias a nuestro Creador por darnos nuevamente este privilegio de poder estar aquí en pie, dispuestos a transmitir esta hermosa y divina palabra que Él nos ha encomendado para que la simiente crezca y los sabios cada día más adquieran un buen conocimiento. Aquí estamos, recibo un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe a nivel internacional, de toda mi familia, mi esposa, las hijas y de los que se reúnen en diferentes lugares. Quiero enviarle un saludo especial a dos personas, a decirles que no declinen, que se recuerden que Dios está en cada uno de ellos, que la imagen de Él somos nosotros aquí en la tierra, espíritus metidos dentro de este cuerpo. Los animo, hermano Enrique Zambrano, no del brazo a torcer, ahí en el Ecuador. Persista, que lo que usted anhela, desea, está por llegar. Que Dios lo tenga entero, con fuerzas, a usted, a su familia y al grupo que usted le ministra ahí en el Ecuador. Recibo un cordial saludo de toda mi familia, lo apreciamos, lo amamos y ánimo, ánimo pronto. También le digo a Carlos Onelli, amado, bendecido, gracias por tu saludo, gracias por estar atento a la palabra, gracias por tu presencia en las enseñanzas. Te apreciamos con corazón sincero y declaramos que la gloria del Señor permanezca en ti. Que hagas unas buenas transmisiones para que puedas consolar los corazones de muchas personas a través de la televisión y la radio. A todos los hermanos en diferentes lugares, a Bobby, María, ahí en Miami, Antonio, en España, a Yomi, en España, y a todos en diferentes lugares. Bendecidos, hoy voy a compartir con ustedes un pedacito. La gracia es una reforma. La gracia es una reforma. Y vamos a aprovechar este tiempo. Vamos a aprovechar este tiempo. Una horita que me dan, a ver si puedo yo darte de comer toda esta cantidad de textos bíblicos. Recuerda que yo no predico, sino que enseño. La intención mía es abrirte los ojos del entendimiento para que tú crezcas y que interiormente haya una transformación en tu espíritu para que tu mente sea transformada y tú puedas someter tu carne verdaderamente al Evangelio del Cristo resucitado. Bien, damos gracias al Creador, ¿verdad? Padre, gracias por tu presencia ya en este lugar. En nuestras vidas, aquí está el pan que nos da vida. Este es el pan que descendió del cielo para nutrir a tu pueblo, a tu heredad, a la niña de tus ojos, a tu amada, a la bendecida,
a la perfecta, a la llamada a reinar en vida en todos los lugares de la tierra. Úsame como tu instrumento. Habla por mi boca, porque nada sé. Todo tú lo sabes, todo tú lo conoces. Permíteme exhortar, consolar y edificar. Construir lo que tanto tú anhelas. Este templo espiritual para que tú puedas gobernar la tierra en su plenitud bajo la dirección y el poder de tu espíritu. En el nombre de Jesucristo quito mi conocimiento humano, que sea yo el instrumento, la séptima trompeta, que suene y suene para poder bendecir y embellecer los miembros del cuerpo de Cristo en todo el mundo, en todos los lugares en la tierra. En el nombre de Jesucristo el Señor, gracias. Amén. Voy a invitarte que abras la Biblia en Hebreos. En Hebreos. Antes de que abras Hebreos, quiero leerte un texto de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11. Muchas veces hay personas, ¿no? Y es natural que hayan personas que no les guste el evangelio o no les guste la enseñanza de determinada persona. Y uno no puede obligar a nadie. Lo más duro y lo más difícil es que la persona entienda que la verdad tiene que quedar establecida y la única verdad en la tierra es la palabra que salió de la boca del Señor. Te voy a leer ahí en Eclesiastés, no le quites el dedo a Hebreos, capítulo 9. Voy a leerte. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Un aguijón rompe, duele, ¿verdad que duele? Lastima, desubica, incomoda. Y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Oído. Versículo 13 dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa cubierta, sea buena o sea mala. ¿Lo dice el predicador o lo dice Dios a través del predicador? Lo difícil que las enseñanzas que dio Salomón antiguamente le dolía al pueblo.
como dependían de Dios directamente, el pueblo no aceptaba. Lo mismo pasa hoy en día. Por ejemplo, cada enseñanza que yo comparto, la comparto porque la saco de la Biblia y la estudio como nunca. La repaso durante casi todos los días antes de compartirla. Corrijo para que la palabra rompa y quede clavada como un puntillón y haga un aguijón, que la persona quede marcada eternamente y para siempre. Yo no enseño para ofender a nadie. Mi deber es enseñar, edificar, construir. Yo no enseño para marginar a nadie el evangelio. Al contrario, para que la persona adquiera un buen conocimiento y se pueda presentar aprobado delante del Creador. Bendecidos, quise compartir eso con ustedes. Ahora sí entramos en el tema. La gracia es una reforma. En el capítulo 9 de Hebreos, versículo 6 en adelante, voy a leer. Puedo anclar mis ojos en el versículo 8 al 10, pero te voy a leer desde el 6. Dice, y así dispuestas estas cosas. ¿Qué cosas? De las que te voy a hablar. O de las que hablaron los versículos anteriores. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, sin sacrificio, cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Eso continúa hoy en día, es igual. Dando al Espíritu de Dios a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Ley, el cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El culto se le hace al aparecido. Te lo enseñé la otra vez en segunda de Tesalonicenses. Voy a repetirte. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 3 y 4. Nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, rechazo, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Por qué no decimos culto nosotros? Porque nosotros no le hacemos reunión a los demonios. La reunión de nosotros es la reunión de los dioses.
porque en la reunión de los dioses dice el Salmo 82. Voy. Salmo 82 dice: Salmo 82, 1 dice: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, juzga. ¿Qué decimos nosotros? Reunión, porque nos reunimos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y este objeto qué hace? Este hombre, ¿qué hace? ¿Ah? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, versículo 10 de Hebreos: ya que consiste solo de comida y bebida y de diversas abluciones, bautismo y de ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la reforma. Hasta el tiempo de reformar las cosas. Oído, escuche y retenga. No voy a correr, voy a ir despacio. Va a ocupar la hora bien tiradita. En el primer tabernáculo del versículo 8, donde se lee: dando el Espíritu de Dios a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. El primer tabernáculo era el lugar santo, que representaba al antiguo pacto. Y el segundo tabernáculo representaba al lugar santísimo, que él mismo representa hoy en día al nuevo pacto. Al estar lo nuevo, lo viejo no se puede traer a colocar porque no armoniza, dice la Biblia. Como usted saca un pedazo de tela nueva a ponérselo a un pantalón viejo o a una camisa vieja, no armoniza. El más adelante dice: el vino nuevo no se puede echar en odres que viejos, porque el vino rompe los odres, produce gases. Lo mismo produce hoy en día la gracia, gases. El velo que cubría el lugar santísimo, oído, debería de ser rasgado, tenía que ser rasgado, porque eso impedía, el velo impedía que el hombre entrara, solamente entraba el sacerdote con el sacrificio para presentarse él y por los pecados del pueblo. Había una separación. Necesitaba, oído, escuche y retenga, no es un tabernáculo en la tierra. Era una figura, lo que Dios le dictó a Moisés. Pero el verdadero tabernáculo estaba arriba. Y para ello se necesitaba rasgar el velo para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo a glorificar a nuestro Creador.
En el libro de Mateo, vamos a ver un ejemplo. Capítulo 27, versículo 51. Vamos entrando, vamos a ir comiendo ahí. Dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, no de una estructura física. Templo. Y voy a describirte. Dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cada palabra tiene un significado. Oído, esto significa que la separación que había de Dios y el hombre había terminado. Había terminado. ¿Había sido qué? Abolido. ¿Cómo? Por la carne de Jesús de Nazaret o de Cristo metido en Jesús. Aunque él no cometió pecado, papá cargó el pecado de todos nosotros. Aunque nosotros no cometimos, el que lo cometió fue Adán. Pero todos estamos encerrados en Adán. Entonces todos quedamos como pecadores. Y la carne representaba o representa el velo, de la cual Cristo se había vestido, que era el cuerpo de Jesús de Nazaret. Ahí mismo en Romanos, no voy a dejar pasar, no le quite el dedo a Mateo. Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, escuche, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿De quién? En la carne de Jesús de Nazaret. O en la carne de Cristo, que era Jesús de Nazaret. Lo condenó, quiere decir que fue al ser crucificado o colgado en el madero, dice bien claro que esto terminó. El cuerpo de Jesús, de Jesucristo, que era Jesús, era el velo que tenía que rasgarse de arriba a abajo. Ahí en Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, ahorita regresamos al 9, versículo 20, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ¿a través de qué? Del velo. Este es su carne. Su carne. Cuando a Él le quitaron, cuando Jesús de Nazaret, o Cristo metido en Jesús de Nazaret, estaba en la tierra, y le quitaron todo el cuero, con un látigo de 3 cuerdas, cada pedacito de carne que le iban quitando de piel era el pecado tuyo y mío, que no habíamos cometido, pero estamos encerrados en Adán. Oído, a él cuando lo colgaron en el madero, colgaron fue la mera carne, mera carne. Presta bien atención.
Ahí en el 9:3 de Hebreos dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar ¿qué? Santísimo. Este segundo velo. Dentro del tabernáculo, este velo representaba precisamente la carne de Cristo. El velo era una cortina, pero era espesa. No era una telita cualquiera. Porque al tener varias cortinas, dígame unas 10, 15 cortinas, cuando Dios hablaba con el sacerdote o como usted no, con el sacerdote, la palabra no podía salir. O sea, que el pueblo quedaba gringo. Cuando la carne de Cristo, que era Jesús de Nazaret, fue colgada en el madero, el velo fue rasgado, dice Mateo 27:31. Abriendo así que el camino para que nosotros, oído, los que antes estábamos alejados de Dios, tuviéramos libertad nuevamente de entrar. Nosotros representábamos el árbol de vida. Oído, escuche y retenga de Dios. Pero teníamos un velo que no nos dejaba entrar a tener la relación con Él personalmente. Dice un ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 22 y 24. Sí, capítulo 3, versículos 22 y 24 dice, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Oído, escuche y retenga. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén. ¿A quién? Al venado este. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrara la tierra de donde fue ¿qué? Tomado. Dice, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Y ahí habían querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Quiere decir que nos era imposible tener nuevamente una relación personal con Él por causa de Adán. Por causa de Adán. Oído. Ahora podemos entrar al lugar santísimo para poder tener contacto con Dios, con nuestro Creador. Porque al tenerlo ya como nuestro árbol de vida, ya podemos hablar, tener una relación. Yo por eso cuando voy a declarar la palabra, escúchame, ya es una costumbre mía. Dios está metido dentro de mí.
Yo no llego a la loca a decirle, Padre, gracias, Señor amado, por el pelo que me estás dando nuevo. Gracias, Señor, por esto, por los dientes que me salieron. No, no. Primero me presento como su hijo, como lo que Él viene perfeccionando a través de aflicciones, que vengo sintiendo, recibiendo, experimentando experiencias que yo nunca pensé experimentar en mi vida, pero que en el Evangelio es necesario para poder ser aprobados como verdaderamente hijos de Dios. Es cuando yo empiezo a declarar la palabra, lo primero que hago es mi presentación y le digo, ahora entro con acción de gracia al trono de tu gracia, porque anhelo alcanzar gracia para el oportuno socorro. Pues Él me equipa con 2, 3 textos bíblicos, me da la respuesta, ¿verdad? Porque sé expresar, ya entendí que para hablar con Él yo no necesito de ponerme a llorar y a tratar de moverle los sentimientos, no, porque yo soy su creación. Ahora yo puedo entrar libremente al lugar santísimo, hablar con Él, recibir la palabra para poderla ¿qué? Exponer, poder edificar lo que Él quiere que se edifique a través de ¿qué? De su palabra, de la verdad, del Evangelio. Les dice bien claro oído, en el capítulo 27 de Mateo, donde estábamos, dice, parte 2, la expresión que el velo se rasgó de arriba abajo, indica que el velo fue rasgado por Dios, desde lo alto. Ahí no podía subir ninguna persona natural. Ahí no podía subir ni mandrake para rasgar el verdadero velo que nos impedía verdaderamente tener la relación personal con Él. ¿Aló? El velo en la carne nuestra, la ignorancia, el atraso espiritual, de lo que se han abusado muchos, que cogieron el Evangelio como un negocio manipulador para intimidar a la gente, atrasarla espiritualmente, para que no dependa de Dios y no del hombre. Eso nos toca a nosotros, ahora que tenemos el conocimiento, aclarar. Hablar con de nuevo. Hablar lo correcto. Él dice en la parte 3 del capítulo 27 de Mateo 51, 3 dice, oído, que cuando el velo se rasgó, la tierra tembló. Esto significa que la base de la rebelión del aparecido había sido sacudida. Muchachos, tremendo, ¿verdad? Ahora ya comenzaba el aparecido a temblar. Imagínate tú hace 2600 o 2300 años. Ya él comenzaba a temblar porque ya había un mero. En la parte 4 del mismo texto del versículo 51 de Mateo 27, dice, oído, que las rocas se partieron. Esto sí significaba que los baluartes del reino satánico, terrenal o del aparecido, fueron quebrantados. Fueron quebrantados. Pastor Leonardo, bendecido. Melkin. A Miriam Tobar en Piendamó, bendecida con toda bendición. Al pastor Juan Castro, bendecidos
Los amo mucho. Oído. Las rocas se partieron. El significado de esta palabra es que los baluartes del reino del aparecido, terrenal, del aparecido, fueron quebrantados. Quiere decir que no iba más, que lo que ellos hablaban no sirve, no funciona, porque lo de ellos es terrenal, lo nuestro es espiritual. Quiere decir que esto significa que el poder de la muerte y del Hades fueron vencidos, fueron juzgados ya. Por eso es hay la propiedad de decir, escúcheme, que en Cristo no existe la muerte. Lastimosamente yo he oído todavía. El día que yo me muera, yo digo así, por mi convicción, hablaré esta palabra hasta la transformación de mi cuerpo. Porque la palabra que yo vivo es la que tiene que transformar mi manera de vivir. ¿Sí o no? Claro. Volvemos a Hebreos capítulo 9, versículo 8. Dando a entender el Espíritu de Dios, dando el Espíritu de Dios a entender con eso, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Es imposible. Por eso tuvieron que abolir la ley. ¿Cómo es posible que la gente lea y no entienda? Usted ve gente hablando que de gracia, solamente tiene la información de gracia, pero no hay una vivencia del Evangelio de la gracia. Porque han traído lo viejo, lo mañoso, natural, para tratar de impresionar, cuando ellos no han entrado ni permiten que los otros entren. Muchachos, eso es ridículo. Entonces Dios tiene que perfeccionar a los ministros competentes de un nuevo pacto. Yo no puedo traer, como te dije el miércoles, tremenda enseñanza del miércoles, que la unidad es para sabios espiritualmente. Pero para este miércoles te tengo otra. Y no te voy a decir porque me la copien el nombre. Pero que es elegante, es elegante. O sí te lo puedo asegurar. Dice, por la muerte de Cristo en la carne, que quedó ella colgada en el madero. Dice Hebreos 10, 20, donde nosotros empezamos, ¿verdad? Se abrió el velo de arriba abajo. Ahora tenemos acceso. Poder hablar íntimamente con nuestro Creador. Decirle, como cuando usted habla con su padre. ¿Usted cómo trata a su padre? Ve viejo, ¿verdad? Esto y esto y esto me está pasando, esto y esto y esto. Entonces tú también puedes llegar con lo mismo. Aunque él no es viejo, porque en él no pasa la edad ni los años, en él no hay años. Él es la eternidad prácticamente de nosotros. Pero hablarle, no llegar a llorar, no llegar a arrodillarse así, no sé, a tratar de mover el sentimiento. Usted puede mover el sentimiento y el llanto a las personas que lo oyen, pero a Dios no. Porque Dios ya todo lo estableció. Usted no lo puede cambiar. Gálatas, capítulo 5, versículo 24 dice: Abba, Padre. Déjate que va a haber un bombazo cuando me vean a mí en otro lugar.
Cuando me vean, porque vamos a llevar la cámara a toda parte. Eso sí creo. Espérate, verás que donde vamos a llegar siempre con el principio. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y nuestros deseos. Esto es lo más difícil para una persona natural. Difícil, porque la persona sigue en contiendas, la persona sigue en iras, la persona sigue con envidia, la persona sigue con rencor, la persona sigue difamando, calumniando, hablando mal de otro. Bueno, yo paulatinamente vengo aprendiendo que mi carrera es enseñar como ministro competente de un nuevo pacto. No puedo por qué aceptar lo viejo dentro de este reino que a mí me entregaron. ¿Qué tengo que hacer? Purgar, despulgar. Porque lo viejo aquí quedó ¿qué? Anulado. Aquí ya no funciona eso. Aquí lo que debe funcionar es la armonía. La coinonía entre hermanos, pastores, ministros, competentes y hermanos. Esta es la crucifixión del viejo hombre que quedó colgado ahí en el madero. Que es lo que habla Romanos, que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, no habla. Yo lo voy a leer aquí un momentico. Versículo 6 dice, 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea que destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es pecado? Desobediencia. Andar en lo natural, tratar de impresionar con cosas naturales aprendidos dentro de los colegios bíblicos, a tratar de impresionar a la gente con la Biblia. ¿Cómo es posible que si tú tienes la vida en el Espíritu y yo tengo la vida en el Espíritu, cómo es que es posible que Él me vaya a edificar a mí y a ti no? Bueno, eso es lo que dice primera de Juan 2:20. Si yo tengo la unción del Santo, ¿viste? Yo enseñé di esa enseñanza de la doble unción que pidió Eliseo, ¿verdad? Y Elías dijo, es imposible. Pero fíjate que en la Biblia está. La unción del Santo, ¿para qué es? Para que nos enseñe, nos santifique, nos purifique, nos ministre, nos corrija, nos instruya, nos capacite, nos guíe por caminos de rectitud, cómo poder nosotros doblegar, someter esta mente, la carne, todo. Pero está la otra unción, la unción del búfalo. ¿Para qué? Para que vos estés fuerte y crezcas. Por eso está el ejemplo de la palmera. Para que crezcas como la palmera que dé su fruto en su tiempo. Para que te tengas fuerte, no todo ahí achacado, y no, que tú tengas verdaderamente vigor, tengas coraje de cómo enfrentar las situaciones, las circunstancias, las dificultades, los problemas, las angustias. No actuar de la manera natural para tratar de salir donde Dios lo está formando a uno. ¿Tú ves? Sencillo. Romanos 6:6 dice bien claro. El que es enseñado en la palabra. Sí, estamos bien, ¿verdad? No estoy leyendo Gálatas. Es Romanos capítulo 6, donde te dije que yo te iba a leer. Ya te hablé de ello. Dice, oído, escucha y retenga. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Si el viejo hombre fue crucificado, ¿por qué no podemos andar en repetición? Hay una coma ahí.
Imposible que usted no conozca las actitudes del viejo hombre. Si usted no las conoce, yo se las voy a enseñar. Espérate, que lleguemos a todo lo que él estableció, cómo tiene que funcionar dentro del reino. Porque la gracia es un reino. Cómo la persona que viene a la gracia tiene que funcionar, porque eso quedó establecido de principio a fin. ¿Quién es el gobernante? Papá. Él es el mero mero. Y él utiliza los instrumentos. Mira, utilizó a Jesús de Nazaret como su instrumento, gobernando por medio de Jesús de Nazaret, hablando. Habló por medio de los profetas. Habla por medio de usted. Habla por medio de este gringo que hay aquí. ¿Verdad? Es cómo podemos traer lo viejo, las mañas, las costumbres, las actitudes, porque la persona nunca ha sido ¿qué? Renovada en su espíritu. Al no tener una renovación en su espíritu, es imposible que su mente cambie. Su mente sigue actuando con la misma manera. 50 años atrás enseñaba que los piojitos, y ahora está hablando del piojo, pero está hablando del mismo piojo, porque ya a los 50 años creció el piojo. En la gracia no es así, mi hermano. La crucifixión, cuando quedó colgada la carne, crucificaron el yo, el ego, colgado ahí en el madero. Ahora debe de ser la manifestación de la vida en el Espíritu para poder nosotros caminar al lugar que santísimo. Donde está papá, al lugar santísimo. Por tanto, dice, no debemos de permanecer en el lugar santo. Quiere decir en la ley. En la ley. Es decir, en el viejo pacto. Donde está la función del alma. Quisiera describirte la función de la persona almática, pero desarrollártela bíblicamente para que te des cuenta que no es mentira lo que Dios estableció. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo y yo creo que tú tienes la mente de Cristo. Mira el trato de Él. Te lo conté yo y te lo voy a contar en 3 minuticos. Cuando yo no tenía conocimiento absolutamente de nada de esto de la Biblia. Yo tenía una fábrica de calzado. Era empresario. Y bueno, él en una reunión al aire, o mi esposa ya había ido por allá y entonces me dijo, vea, mijo, usted también, Dios lo necesita, ¿qué tal cosa? Y yo dije, no, déjeme que yo soy católico. Yo no iba ni al catolicismo ni nada. Vaya usted. Yo me le burlaba a ella. Y le decía, ahora lo va a decir la monjita Amparo, la hermanita Amparo. Cuando él me cogió, él fue el que me quitó los vicios. A mí no me impusieron manos, ni me reprendieron el diablo de alcohol, ni el diablo de cigarrillo, ni los demonios, ni nada de eso. El vicio, como quien dice, se te acabó el recreo allá afuera. Ahora vas a experimentar acá. Entré al sistema religioso. En el sistema religioso solo te dan una información para quedar preso dentro de esa congregación. Te bautizaron o me bautizaron en agua. Y me dijeron, ahora su lugar es este lugar que ta. Y empecé a funcionar de acuerdo a lo que ellos decían, porque yo creía que ellos me decían la verdad. Pasaron 9 años. Me mandaron de pastor, nunca me pusieron un pastor al lado. Estudié teología bíblica, sí. Cuando entendí yo que la teología bíblica en la gracia le contrarresta la vida al espíritu.
Y entonces, ¿aquí qué voy a hacer yo ahora? No voy a tener que ir a vender chontaduro o papas y con las hijas de atrás, cada una cargando un costal para vender chontaduro. ¿Qué? Que ya la fuerza, ya no tenía yo dinero para montar nuevamente el taller, vender, comprar máquinas que estaban tan caras y todo eso. Entonces me tocó mucho. Cuando llegó el tiempo, 9 años, que vieron ellos lo que les edifiqué, pues gracias a Dios, vendí mi fábrica, todo lo metí ahí. Les levanté el segundo piso, me buscaron la salida para que les fuera a edificar a otra parte. ¿Sabe cuánto me liquidaron a mí? Yo me ganaba 250,000 pesos hace 40 y pico de años en la semana haciendo mi calzado para irme a ganar 30,000 pesos mensuales y tenía que trabajar como mula. Me llevaron a una notaría con mi esposa y me hicieron hacer voto de pobreza, imagínate, para que cobráramos la cuestión de prestaciones y toda esa cantidad de cosas. ¿Sabes con cuánto me liquidaron? Me liquidaron 2 años después de tener 9 años por ellos. Y me liquidaron a pucho de 5,000 o 10,000 pesos. Me fui a pagar arriendo, una mano atrás y otra adelante. Después de estar bien acomodado, me hubiera quedado yo allá tomando tragos, yo ya era salvo. Lo que no iba a recibir era nada del reino. Pero si Dios no interviene, si yo no hubiera sido predestinado para él, muchacho, él me deja morir allá, mi hermano. Allá estaría yo calvo, envejecido y con un solo diente. ¿Ah? Entonces, oído, escuche. Llegó papá, en medio de mi tristeza, en medio de mi rencor, en medio de mi odio, rechazo. Oído. Entonces, llegó la palabra. Y al llegar la palabra, me permitió Dios que viajara a los Estados Unidos. En el sistema religioso, ¿cuándo iba yo a estar en los Estados Unidos? Desde la embajada vi la mano del Creador, porque me prestaron un saco y el saco me llegaba, por aquí está el ombligo. Un saco. Y las mangas, pues me tocó recogerlas porque las mangas me llegaban por aquí. Así estaba el pobre yo, hermano, en la ley. Y llegué cuando, que no, que soy mucho problema, y devolvían gente, y dije yo, ay. Cuando llegué yo me dice, el embajador me dice, el gringo ese, muéstrame un carnet. Y yo saqué, menos mal que llevaba el carnet de la cruzada. No vaya, la visa la entregan a las 3 de la tarde. Vi la mano del Creador. Oído, escucho y retengo, sin plata. Viajé a los Estados Unidos. Una sola palabra, la segunda noche, me cauterizó mi conciencia. Lloré. Usted no se imagina. Parece que Dios hubiera bajado por boca del pastor Victorio a hablarme. Cogí esa palabra, la atesoré y dije, voy a crecer en ella. Me voy a dedicar a crecer en la vida en el Espíritu. Aunque tengo el Espíritu ya en mi vida, pero le voy a dar crecimiento para que me enseñe a discernir, a conocer a papá verdaderamente como tiene que ser. Y hasta el día de hoy, tengo los originales. Manejo casi 15 Biblias, versiones antiguas. Para yo venirte a enseñar una hora a ti, a compartirte, a que tú tengas vida en el Espíritu, a que tú tengas verdaderamente un conocimiento sólido, a que tú aprendas a discernir, a que tú aprendas a entender a la persona que habla, que trata de encantarte con un poco de dichos naturales. Lo viejo no cabe aquí en lo nuevo. Y eso lo estableció ¿quién? El Creador. Es imposible que tú sigas con las mismas
tratando de conquistar dentro del reino de donde está el Cristo resucitado, donde se vive por la unción, donde hay que desarrollar una fe sólida. Tratar de conquistar el corazón o la mente de una persona. Ya nosotros no podemos estar, oído, en el lugar santo. Quiere decir en el viejo pacto, donde funciona el alma, la manipulación, el engaño, la falsedad, la hipocresía. Usted y yo tenemos que estar al frente del Creador que está en el trono de su gracia. La gracia es el trono de Dios. Entre. Si usted fue predestinado, déjese moldear por él. Si la vida del Espíritu usted la tiene, que creo que sí la tiene, ahí está la palabra. Funcione de acuerdo a lo que está establecido. Usted no puede permanecer o traerlo del lugar santo al lugar santísimo. Ya nosotros entramos al lugar santísimo, es decir, al nuevo pacto. El lugar santísimo es el nuevo pacto, que es la vida en el Espíritu. Es decir, oído, escucha y retenga. Esta era la meta de Jesús de Nazaret, o de Cristo metido en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Traernos a vivir la realidad en el Creador. Ya dice bien claro aquí, en Hebreos 9:9 dice, Hebreos 9:9 dice, lo cual era símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia el que practica ese culto. Ley. Todo eso era símbolo. Símbolos, tipos, parábolas, comparaciones, todo eso. En Hebreos 5:1 dice, usted me regala 5 minuticos que no me voy a pasar hoy, me voy a pasar unos 5 minutitos, todavía me quedan 10 aquí. Dice 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de ¿quién? De los hombres, en lo que a Dios se refiere. Oído, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados de los hombres. Anteriormente, en el antiguo pacto, las ofrendas son presentadas para complacer al Creador. Los sacrificios son ofrecidos por nuestros errores, por la desobediencia. El versículo 10 del capítulo 9 de Hebreos, donde estamos, te dije que no quitaras el dedito ahí, dice, para ir terminando, ya que esto solo consiste en ¿qué? Ya que consiste solo de comida, bebida, de diversas alusiones que son los bautismos en agua, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esto estaba en pie antes de llegar a la reforma. Ya está la reforma. La gracia es la reforma, donde todo tiene que ser verdaderamente espiritual y por la fe. Ya la gracia es la reforma de todas las cosas. Hebreos 6 dice, dejando ya la doctrina del bautismo. Bautismo en agua no sirve, no funciona. Lo que sirve es el bautismo del Espíritu. Descríbame. Si yo me pongo a describirte, no termino hoy el bautismo en agua. Que hay que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Oh. La Biblia dice, bautizarlos en el nombre del Padre, sumergirlos en el conocimiento del antiguo pacto.
bautizándolos en el nombre del Hijo y sumergirlos en el conocimiento de los 4 evangelios. ¿Qué fue lo que él hizo? Y sumergirlos, oídos, bautizarlos en el Espíritu, es meterlos en las cartas del apóstol Pablo, donde está la gracia, la vida completa del Espíritu. Entonces hay que dejar todas las costumbres naturales. El pancito, ya te dije yo, el pan y el vino. El pan es Jesús de Nazaret, que es la palabra. Él dijo mismo en el libro de Juan 6, 51, 35. Dice bien claro, yo soy el pan que descendió del cielo y el que de mí comiere no volverá a tener hambre jamás. Yo soy la copa del sufrimiento, de la perfección de cada uno de ustedes. Dice, oído, la cuestión del lavamiento era para los vasos que usaban antiguamente dentro del tabernáculo. Y aún el sacerdote también tenía que lavarse. Toda esa cantidad de cosas está en Levíticos capítulo 6, versículo 28 y Éxodo 30, 21. Voy. Dice que esto fue impuesto hasta el tiempo de reformar todas las cosas o poner en orden, enderezar las cosas que no funcionan dentro del cuerpo. Ya llegó el tiempo de reformar. Y ocurrió en la primera venida de Cristo en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Todo él lo cumplió, todo lo del antiguo pacto. Todo absolutamente, ¿a fin de qué? Establecer el nuevo pacto. Reemplazar el viejo. El viejo ya no funciona, no sirve, no edifica a nadie. Lo que vuelve a la persona atrasada espiritualmente y lo retrasa, le cauterizan la conciencia, los sentidos, oídos. Él cumplió todo, absolutamente todo. ¿Y esto es un arreglo qué? Correcto. Es un orden correcto. Por tanto, es una reforma correcta. Y difiere de la restauración mencionada en Hechos capítulo 3, versículo 21. Dice, voy porque voy terminando. Hechos 3, 21. Te aseguro que cuando yo comience a viajar, lo único que voy a dejar es bendiciones a través de la palabra. O si creen. Porque yo no voy a llegar como el mandrake, a pararme a una tarima, a hablarle. Ya ellos están acumulados de puras enseñanzas. Voy a interactuar con la gente para conocer verdaderamente el interés de la persona, por qué buscan al Creador. Seguro que eso Dios me lo dio a mí y lo voy a poner en ejercicio. Hechos 3:21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba o retenga hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que habían sido ¿qué? Desde tiempo antiguo. Oído, usted que habla de gracia, o usted que ha recibido la gracia. Si usted todavía tiene las costumbres viejas y trae lo viejo a aparentar en la gracia, usted está trazando lo que necesita verdaderamente quedar establecido que es la gracia. Porque usted todavía está en lo viejo, costumbres viejas, y eso no sirve.
Las reformas es la cual se lleva ahora. Oído, en esta segunda venida de Cristo. ¿Ya Cristo está en usted o no está en usted? Si Cristo está en usted, ¿usted por qué sigue hablando de Jesús, Jesús, Jesús? ¿Por qué no habla de Jesucristo? No es lo mismo. A él fue que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús la palabra. Cristo la unción. Cristo Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que usted siga tan terco? Tratando de impresionar y hablar de gracia cuando usted no ha salido de la atadura vieja. Dice, oído, ¿ya Cristo está en cada uno de nosotros, sí o no? Claro que sí, pastor. Entonces, los tiempos de la restauración deben de ser ahora. 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 Eso fue lo que se profetizó. Pastor, ¿en dónde? En el libro de Isaías, rapidito te voy a leer dos textos. Isaías, capítulo 11, versículo 1. Isaías, capítulo 11, versículo 1. Dice, 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de su raíz. Oído, escuche, mira esto, que con más tiempo te estaré compartiendo todo esto en desarrollo. Y reposará sobre él el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de temor. ¿Cómo hago yo para conocer un consiervo que esté en la gracia? Bueno, si todo esto no está, que al menos me muestre la mitad. Que su hablar sea diferente al del mundo, al sistema natural. Dice el versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo, este tiempo, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por bandera o por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será que, por eso es que yo no, aquí nosotros no tenemos un grupo de personas, vaya a ganar almas, no, que te manda a ganar almas porque necesita dinero. Nosotros necesitamos, claro, dinero para poder establecer este reino, pero no necesitamos de estar pidiéndole a nadie, porque para eso tenemos al dueño del universo entero. Y él hace como él quiere, como él establece. Nosotros no buscamos la gente tiene que buscar esta palabra. La gente tiene que despulgarse, quitarse la mentira, manipulación. Bueno, esto lo dijo el mismo Jesús de Nazaret, refiriéndose a ello en el Mateo, terminando, en Mateo 17:11. Santo. Mateo 17:11 dice, mira lo que dijo él. Respondiendo a Jesús les dijo, Jesús de Nazaret, 2 puntos. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Está Elías o no está Elías? Claro que está. ¿En dónde? En Cristo. ¿El Espíritu de Cristo está en ti o no está en ti? ¿Hay que reformar? Hay que reformar.
Mateo 19:28. Y me voy. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, o en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Observa que tú vas a estar arriba y todavía está hablando Jesús, 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 Jesús. Todavía hay que echarle aceite, hay que reprender el demonio. Todavía está hablando con un lenguaje que era para niños. Ya nosotros no somos niños. Ya somos hombres, con buen conocimiento. Ya no caminamos bajo el concepto humano, porque lo nuestro es espiritual. Todo. Todo. En su manifestación. Traerá esta reforma y quedará establecida para la gloria de Dios. Eso es lo que estamos haciendo, que se manifieste Cristo en nuestras vidas para que quede establecido lo divino en la vida. Bendecidos, los amo mucho, perdonen un poquito de demora. Los declaro como Dios los ve, perfectos, completos, bendecidos, reinando en vida, y nos vemos el miércoles. Traigan libreta. Espero. Va a aprender muchísimo. Los amo. Buenas tardes.